Aquí tienes la versión corregida. No se encontraron oraciones en inglés en el texto cuando abrí la puerta de la habitación del hotel. Ethan tenía a Zoe atrapada contra la ventana que iba del suelo al techo. Su costosa chaqueta de traje yacía descuidadamente sobre la alfombra blanquecina, con la camisa desabrochada hasta la cintura. Zoe, vestida con un vestido lencero de seda, estaba de espaldas a mí, con sus pálidos brazos firmemente enlazados alrededor de su cuello. Fuera de la ventana, la ciudad entera brillaba con luces que reflejaban sus figuras enredadas como un vulgar cartel cuidadosamente montado. En mi mano todavía llevaba los fideos de cangrejo que había empacado para él, aquellos de los que había hablado durante toda la semana. El calor del caldo se filtró a través de la bolsa de papel, quemándome las yemas de los dedos. El aire estaba cargado con el abrumador aroma del perfume, mezclado con el aliento pegajoso del deseo, y mi estómago se revolvió violentamente. Ethan escuchó el ruido y giró la cabeza con impaciencia. En el instante en que me vio, la neblina y la lujuria en sus ojos desaparecieron como una marea, dejando solo un rastro frío de culpa y luego un enojo no disimulado. «Emily, ¿cómo encontraste este lugar?» Su voz tenía el tono áspero del deseo interrumpido, ronco e irritado, y ni siquiera se molestó en apartar a Zoe. Zoe también se giró, su joven rostro cuidadosamente esculpido mostró un destello de pánico, pero sobre todo de provocación. Se acurrucó más cerca del pecho de Ethan y preguntó dulcemente, «Ethan, ¿quién es ella?» Ethan se rió entre dientes y su gran mano palmeó la espalda de Zoe para tranquilizarla mientras su mirada me cortaba como una cuchilla. «Ella no es nadie importante», dijo. La bolsa de fideos se me resbaló de la mano con un ruido sordo y el caldo grasiento salpicó la costosa alfombra. Estuve casada con él durante 5 años, desde que no tenía nada hasta ahora, que posee miles de millones. Había vivido con él en un sótano y había comido las comidas para llevar más baratas. Cuando los cobradores de deudas bloquearon nuestra puerta en los primeros días de su negocio, me planté frente a él con 7 meses de embarazo, casi empujada al suelo. Perdí al hijo que nunca tuvo una oportunidad y mi cuerpo quedó destrozado. Él me abrazó entonces, llorando como un niño, jurando que nunca me traicionaría durante el resto de su vida. Y ahora, con otra mujer en sus brazos, me llamó nadie importante. Sentí como si una mano helada me aplastara el corazón y luego lo desgarrara. El dolor era tan agudo que apenas podía respirar. Mi visión se oscureció en los bordes, pero no lloré, ni una sola lágrima. Extrañamente, en ese momento, mientras miraba el rostro que una vez adoré, ahora lleno de fría indiferencia, todo el dolor desgarrador dentro de mí fue reemplazado por algo más agudo, más frío, asco. Mi voz sonó inesperadamente tranquila, sin siquiera un temblor. «Ethan, nos vamos a divorciar», dije. Ethan pareció como si acabara de escuchar el chiste más ridículo. Soltó a Zoe, abrochó lentamente los botones de su camisa y caminó hacia mí paso a paso, irradiando una presión sofocante. «¿Divorcio?», dijo, elevándose sobre mí con un desdén burlón en la comisura de los labios. «Emily, ¿acaso entiendes tu situación sin mí? ¿Cómo vas a vivir con ese sueldo de miseria? ¿O con tu madre, que sigue trabajando la tierra en casa?» Extendió la mano intentando agarrar mi barbilla, pero aparté la cabeza bruscamente. Sus ojos se oscurecieron y su tono se endureció. «No tientes a la suerte. Vuelve a casa y pórtate bien. Voy a pretender que esto nunca ocurrió. Seguirás siendo la señora Ethan y obtendrás todo lo que se supone que debes obtener». En cuanto a Zoe, la miró por encima del hombro con tono despectivo. «Ella es solo una aventura. ¿Por qué tomarlo tan en serio?» Zoe inmediatamente hizo un puchero en señal de leve agravio, pero mantuve mis ojos fijos en Ethan, en ese rostro tan familiar y a la vez tan extraño. 5 años de matrimonio y todo lo que mi devoción me había traído era traición y condescendencia servida como si fuera mi merecido. Mi estómago se revolvió como si una tormenta hubiera estallado dentro de mí. «Ethan», dije, mirándolo fijamente y pronunciando las palabras lenta y claramente, una por una, «me das asco». Su rostro se oscureció instantáneamente. No lo volví a mirar. Mi mirada pasó junto a Zoe, que se encogía junto a la ventana con la expresión satisfecha de alguien que disfruta del espectáculo, y finalmente aterrizó en los fideos de cangrejo derramados en el suelo. «Sucia y borracha». «Dáselo a los perros», murmuré, girando sobre mis talones y saliendo sin mirar a ninguno de los dos.
El sonido de la puerta al cerrarse fue suave, pero cayó como un martillo pesado, destrozando todo el autoengaño al que me había aferrado durante los últimos 5 años. Fuera del hotel, el viento de finales de otoño me azotó la cara como un cuchillo. Saqué mi teléfono con los dedos helados y llamé a Linda, que contestó casi al instante. «Emily, ¿por qué llamas tan tarde?» Su voz estaba cargada de somnolencia, como si acabara de despertar. Respiré hondo, el aire gélido me inundó los pulmones y me aclaró aún más la mente. «Necesito un favor», dije. «Ayúdame a encontrar un investigador privado de confianza, alguien con absoluta discreción y las mejores habilidades. El dinero no es un problema». Hubo un silencio de 2 segundos al otro lado, seguido del característico rugido estridente de Linda. «Ese cabrón de Eisen te engañó, ¿no? ¿Lo atrapaste? ¿Dónde estás? Envíame tu ubicación. Juro que lo cortaré en pedazos y se lo daré de comer a los perros ahora mismo, Linda». Corté su furia. Mi propia voz era escalofriantemente tranquila. «No seas impulsiva. Necesito tantas pruebas como sea posible. Cuanto más detalladas, mejor. Hora, lugar, personas, dinero, cada rastro que dejen». Ella siguió respirando agitadamente en el teléfono, visiblemente furiosa, pero lo entendió inmediatamente. «Bien, déjamelo a mí», dijo. «Este tipo de trabajo sucio es mi especialidad. Encontraré a alguien esta noche. Desenterraré todo sobre esos dos y los desmantelaré. Una cosa más», añadí con frialdad, «ayúdame a investigar todos los bienes de Eisen, cada propiedad, cada acción de la empresa, cada inversión, cada cuenta oculta y cualquier activo que pueda intentar transferir. Quiero la lista más detallada posible». Entendido, la voz de Linda estaba llena de dientes apretados. «Quiere dejarte sin nada para convertirte en su esposa desechada. Sobre mi cadáver. Me aseguraré de que se quede sin incluso su ropa interior». Colgué. De pie, sola en la calle helada, observé el interminable flujo de coches. Una enorme valla publicitaria se cernía sobre mí, anunciando el nuevo desarrollo de lujo de la empresa de Eisen, con su rostro impreso allí, rebosante de confianza, la imagen perfecta del éxito. Mi estómago volvió a dar un vuelco y esta vez no pude contenerlo. Agarrada a un árbol junto a la carretera, sentí que se me saldrían las entrañas. Las lágrimas brotaban por el esfuerzo físico, pero mi corazón estaba congelado, entumecido. Mi teléfono vibró, el nombre de Eisen apareció en la pantalla. Su marido me devolvía la mirada con letras deslumbrantes y me quemaba los ojos, así que bloqueé la llamada sin dudarlo. El silencio regresó al instante, puro y absoluto. Paré un taxi y le di al conductor la dirección de Linda. Ese supuesto hogar mío ahora no parecía más que un lugar sofocante y sucio. Linda vivía en un viejo complejo de apartamentos en el centro, tranquilo a pesar del bullicio del entorno. Su casa era un desastre, una habitación y una sala de estar. La habitación, desordenada pero llena de vida. Abrió la puerta con un pijama de dinosaurios, el pelo revuelto y una mascarilla pegada a la cara. «Entra». Me metió de un tirón, en cuanto la puerta se cerró, me abrazó. «Maldito cabrón», dijo Eisen. «Emily, ¿estás bien? No te aguantes. Si quieres llorar, llora. No tienes que fingir». Me abrazó con más fuerza hasta que casi no pude respirar. Pero esa calidez y furia eran un rayo de luz que atravesaba el entumecimiento que me rodeaba. No podía llorar. La aparté con cuidado y encontré un sitio en el sofá, lleno de bocadillos y cuadernos de dibujo, pero me dolía el estómago. Lynn se arrancó la mascarilla y reveló esa mirada brillante y atrevida que siempre tenía. «¿Qué llanto? No malgastes agua con esa clase de escoria. Espera aquí, te lo devolveré». Se puso las manos en las caderas y de repente cogió el teléfono y empezó a hacer llamadas. Su voz era baja, pero con una determinación feroz. La escuché mientras llamaba eficientemente a amigos y conocidos, organizando la investigación. Poco a poco, mi corazón se tranquilizó. Comprendí que una vez que el amor se acaba, o cuando ese amor se reduce a cenizas, lo que queda es una venganza fría y metódica. Después de eso, viví como un fantasma.
Me tomé una larga licencia de la empresa y volví a ese supuesto hogar solo una vez, mientras Isen estaba fuera. Rápidamente recogí mi identificación, algunas mudas de ropa y algunos objetos personales importantes. Dejé el resto, los bolsos de diseñador, las joyas y los vestidos, todos comprados con el dinero de Isen, ¿dónde estaban? Mirarlos me pareció irónico. No me llevé nada. Isen probablemente pensó que estaba fingiendo o que me había sometido por miedo. Llamó desde diferentes números, su tono pasó de órdenes furiosas a impulsos impacientes y, finalmente, a una especie de lástima condescendiente. Emily, ¿no has montado ya suficiente? Volver a casa fue mi error. Bebí demasiado. ¿Qué quieres como compensación? Yo. Puedo darle ese proyecto a tu prima o comprarte ese collar que te gustaba. Al escucharlo, me sentí ridícula. Para él, mis sentimientos y mi dignidad eran cosas que se podían intercambiar por proyectos y joyas. No respondí una palabra. Colgué y bloqueé los nuevos números. Lynn avanzaba rápido. Los asuntos profesionales se gestionan mejor por profesionales. Unos días después, recibí un grueso archivo, registros de hotel que mostraban a Isen y Zoe registrándose juntos, fotos de alta definición besándose en un estacionamiento, fotos de ellos entrando y saliendo de un apartamento, e incluso una breve grabación de ellos coqueteando en otro apartamento secreto que Isen usaba. La cronología se extendió por un año entero. En otras palabras, mientras yo estaba hospitalizada repetidamente por las secuelas de mi aborto espontáneo y en mi peor momento, mientras me decía a mí misma que él solo estaba ocupado o estresado y distante, él estaba ocupado desbordando pasión en otra mujer. Aún más exasperante, la investigación demostró que el auto de Zoe, el auto deportivo que condujo hasta el apartamento y los pequeños lujos que Isen le conseguía en producciones fueron pagados con nuestros fondos matrimoniales. Isen había estado usando nuestro dinero conjunto para mantener con esmero a su chica de oro. Había más. Lynn señaló otro documento con los ojos brillantes. Isen parecía impecable sobre el papel, pero la mayoría de sus activos principales, especialmente el capital social y los bienes inmuebles más valiosos, se habían transferido a través de complicados acuerdos denominativos y sociedades fantasma. El efectivo líquido en cuentas nacionales y algunas propiedades comunes solo ascendían a unas pocas decenas de millones, una gota en el océano comparado con su verdadero valor. Claramente, su intención era que te fueras sin nada. Observé las frías cifras y los enredados gráficos de capital. Mi corazón dejó de doler y se convirtió en un vacío. Bien, dije, cerrando el expediente. Ya basta. Contraté a la mejor abogada de divorcios que pude encontrar, alguien conocida por manejar divisiones de bienes espinosas. Se apellidaba Chin, era una mujer de unos 40 años con una mirada penetrante y aguda. Le presenté todas las pruebas. La abogada Chin se acomodó las gafas de montura dorada, hojeó los documentos y se permitió una leve sonrisa gélida y profesional en la comisura de los labios. Señorita Sen, su cadena de pruebas es muy completa. No tenemos suficiente para demostrar todo, pero el hecho de que cohabitó con otra persona durante el matrimonio y ocultó y transfirió maliciosamente los bienes conyugales es evidente. Confiamos en que podemos luchar por la parte que le corresponde. No quería más palabras. Quería todo lo que era mío. Miré al abogado Qin a los ojos y le dije, quiero que me devuelvan todos los bienes rastreables y divisibles a su nombre, hasta el último rastro por las partes que ha transferido u ocultado. Recupera todo lo que puedas. Todo lo que no se pueda recuperar, quiero que pague un precio equivalente. Un destello de respeto cruzó el rostro de Qin. Comprendido. Déjamelo a mí. La denuncia y la solicitud de conservación de bienes se presentaron rápidamente. El tribunal actuó sorprendentemente rápido, quizás porque la suma en juego era enorme o porque la reputación y los métodos del abogado Qin tenían peso. Isen recibió la citación en la empresa. Probablemente nunca soñó que yo, la esposa siempre tranquila y algo tímida, le arrancaría la máscara con tanta decisión y lo arrastraría a los tribunales. Era como un león enfurecido irrumpiendo en el edificio debajo del apartamento de Linda para bloquearme. Bajé a sacar la basura y él me agarró la muñeca con tanta fuerza que sentí que iba a aplastarme los huesos.
Emily Shen, ¿estás loca? Sus ojos estaban inyectados en sangre y las venas le sobresalían de las sienes. Nada del estilo elegante y refinado del director ejecutivo permaneció intacto. Me demandaste y pediste la preservación de mis activos. ¿Qué estás intentando hacer? Mi muñeca me ardía de dolor, pero no me resistí. Me quedé mirándolo fríamente. Devuélveme lo que es mío. Déjalo ir. Isen se rió como si hubiera contado el chiste más grande del mundo, tirándome hacia él. El fuerte olor a humo y licor me golpeó la cara. Todo lo que comes, vistes, usas, ¿no es todo gracias a mí? Emily Sen, entiende esto claramente. Sin mí no eres nada. Este basurero en el que vives, esta basura que comes, es tu destino. Retira el traje ahora, o me aseguraré de que no haya ningún lugar en esta ciudad donde puedas siquiera mendigar. La crueldad y el desprecio en sus ojos eran como agujas envenenadas. Me reí entonces, no una risa fría, sino una risa de algo tan absurdo que me destrozó. Isen, ¿lo has olvidado? Lo miré y pronuncié cada palabra con claridad. El capital inicial para tu startup, 50.000. Mi madre vendió la casa familiar y juntó todos los ahorros de su vida para darte eso. Cuando su empresa sobrevivió al primer invierno, fue porque trabajé horas extras durante 3 meses seguidos y vertí mi salario en su agujero. Cuando ganaste tu primer cliente importante y sangraste por el estómago y te hospitalizaron, te cuidé día y noche durante medio mes. Todo lo que tienes ahora, cada centavo, está manchado con mi sudor y el sacrificio de mi familia. Liberé mi mano de un tirón y me froté la muñeca entumecida. Sin ti, tal vez no sería rica ni famosa, pero podría vivir con dignidad y con las manos limpias, no ser tratada como basura que puedes humillar y desechar. Isen se quedó helado por el odio y la resolución en mis ojos, por un momento se quedó sin palabras. Di un paso adelante y mi voz bajó, cargada de significado. ¿De verdad crees que tus transferencias de activos son infalibles? ¿Esos acuerdos de nominación? ¿Esos flujos corporativos en el extranjero? Isen, espera hasta que el tribunal exponga la verdad. Quiero que me devuelvas todo lo que me robaste a lo largo de los años, capital e intereses incluidos. No miré su rostro pálido y contorsionado después de decirlo. Me giré y me fui mientras él rugía tras de mí, furioso y sin aliento. Emily Shen, solo espera. No dejaré que tengas éxito. Nunca volverás a oler la victoria. Su rabia impotente era la banda sonora perfecta mientras caminaba hacia la escalera. El divorcio se prolongó durante un largo y angustioso tira y afloja. Isen contrató a un equipo legal de primer nivel y utilizó todos los trucos sucios. Trató de difamarme como mentalmente inestable. Alegó que no había contribuido en nada al matrimonio e incluso reclutó a supuestos amigos como testigos para pintarme como una lunática codiciosa y extorsionadora. Pero frente a las tácticas atronadoras de la abogada Kim y la montaña de pruebas irrefutables que yo había proporcionado, sus planes parecían torpes y ridículos. En el tribunal lo observé desde el otro lado del pasillo con su traje, tratando de parecer ordenado pero claramente inquieto y desenmascarado. Vi cómo las caras de sus abogados se volvían cada vez más sombrías. Por dentro estaba completamente tranquila. Cuando el juez finalmente emitió el veredicto, confirmando que Isen había cometido una grave falta conyugal, viviendo con otra mujer y transfiriendo y ocultando maliciosamente la propiedad compartida, concedió el divorcio y, basándose en nuestras pruebas y peticiones, me otorgó la gran mayoría de los bienes domésticos verificados de Isen, incluyendo la liquidación de acciones de la empresa, múltiples propiedades y depósitos de efectivo. También ordenó a Isen pagar una gran suma de dinero para compensar las partes de los activos que habían sido transferidas y aún no podían recuperarse. El rostro de Isen se puso completamente pálido, parecía como si alguien le hubiera drenado la sangre del cuerpo. Se desplomó en la silla y me miró con ojos hundidos, llenos de incredulidad y un leve miedo oculto. Debió de darse cuenta, por fin, de que había perdido por completo el control sobre la mujer a la que una vez trató como algo que podía invocar y descartar a voluntad. Al salir del juzgado, la luz del sol era casi cegadora. Linda me abrazó y gritó, «Ganamos, niña. Ganamos. Eres increíble».
Y la abogada King es increíble también. Ella se permitió una sonrisa relajada y poco común. Felicitaciones, señorita Sen. La sentencia es muy favorable. Haré el seguimiento necesario para garantizar que sus derechos estén protegidos. Miré los altos escalones fuera del Palacio de Justicia y dejé escapar un largo suspiro. No sentí una alegría salvaje, solo un gran cansancio, una sensación de polvo asentándose y un alivio hueco por finalmente estar libre de cadenas. En ese momento, Isen salió tambaleándose y luciendo perdido. Su cabello estaba desordenado, su costoso traje arrugado y su mirada hacia mí era increíblemente compleja: ira, resentimiento, impotencia e incluso una débil súplica inconsciente, como la de un perro apaleado que aún mueve la cola. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero Linda se colocó frente a mí como una gallina protegiendo a su polluelo, con las manos en las caderas. ¿Qué estás mirando? Piérdete, perdedor. Cuidado o te demandaré por acoso. El rostro de Isen se tornó de un tono azul oscuro, pero al final no dijo nada. Simplemente me lanzó una última mirada venenosa antes de subirse a su coche y alejarse a toda velocidad, envuelto en desgracia. ¡Qué pedazo de basura!, escupió Linda hacia los gases del escape. La arrastré conmigo. Vamos, Linda, vamos a celebrar. Estoy tratando. Elige el lugar más caro. Ella sonrió ampliamente, entrelazando su brazo con el mío. Puedes apostar. Nos lo vamos a comer todo, pobrecito. El día que la compensación y los bienes divididos aterrizaron en mi cuenta, fui al hospital. Desde el aborto espontáneo había estado sufriendo episodios de dolor abdominal y fiebre baja, y últimamente la situación había ido empeorando. Atrapada en el proceso del divorcio, no tuve tiempo para un chequeo exhaustivo. Las cejas del médico se fruncieron cada vez más a medida que leía mi informe. Señorita Sen, su condición no parece buena, dijo, señalando una sombra anormal en la exploración. La sospecha preliminar es cáncer de estómago, y a juzgar por la progresión, me temo que no estamos en una etapa temprana. Es necesario que la admitan de inmediato para realizarle biopsias más detalladas. Cáncer de estómago. Me quedé paralizada. La palabra fue como una bala helada que instantáneamente atravesó la frágil y recién renacida burbuja de alegría que acababa de empezar a sentir. Mi visión se volvió negra en los bordes mientras el familiar dolor retorcido en mi estómago me golpeaba de nuevo, más agudo que nunca. El destino me había jugado la broma más cruel. Justo cuando finalmente había escapado del abismo de Isen y pensé que podía comenzar una nueva vida, me dijeron que mi tiempo podría estar acabándose. ¿Cuál es el peor escenario posible?, pregunté con una voz desconcertantemente tranquila, incluso para mí misma. El médico suspiró. Si está en una etapa avanzada y la propagación es desfavorable, incluso con un tratamiento agresivo, la supervivencia puede medirse en meses. Medida en meses. Salí de la sala de exámenes con el delgado informe en la mano, que parecía pesar más de 450 kilos. El pasillo del hospital olía a desinfectante, áspero y abrumador, mientras la luz del sol entraba a raudales por las ventanas y se reflejaba en el suelo en parches brillantes. Afuera, la multitud se agolpaba, llena del ruido de la vida, y yo me quedé allí como alguien a quien le han impuesto una sentencia de muerte suspendida. No hubo crisis nerviosa, ni sollozos, ni histeria. Curiosamente, la tundra congelada en mi corazón se abrió bajo ese golpe repentino, y lo que surgió no fue desesperación, sino una calma extraña y temeraria, incluso un leve rastro de liberación. Bien, pensé. De esta manera todo quedaría realmente limpio. Saqué mi teléfono y llamé a la abogada King. Soy Emily Shen. Hay algo que necesito que resuelvas por mí de inmediato. Quiero hacer un testamento. No me registré en el hospital. Rechacé la sugerencia del médico de hacerme una biopsia inmediata. Conocía mi propio cuerpo y no podía engañarme ante esa lenta decadencia que se originaba en mi interior. La hospitalización, la quimioterapia, la cirugía solo desperdiciarían el poco tiempo que me quedaba entre máquinas frías y un dolor interminable. No quería eso. Quería irme limpia y con dignidad. Lo único que no pude dejar atrás fue a mi madre. Ella todavía estaba en casa, con mala salud,
aún creyendo que yo vivía una vida rica y estable. No podía dejar que soportara el dolor de enterrar a su única hija, ni que supiera la humillación que yo había soportado durante tantos años. El abogado Kim trabajó rápidamente. Bajo mi dirección, se redactó y notarizó en poco tiempo un testamento detallado que incluía todos los activos a mi nombre, el enorme acuerdo en efectivo recién dividido de Isen, las acciones de propiedad liquidadas y mis pequeños ahorros previos al matrimonio. Después de pagar generosos honorarios al abogado Kim y a Linda, el resto se depositaría en un fondo fiduciario cuyo único propósito sería enviar a mi madre una suma fija mensual de forma anónima para que pudiera pasar sus años restantes con comodidad en nuestra ciudad natal, con la mejor atención médica y las mejores condiciones de vida. Una agencia profesional administraría el fideicomiso para garantizar que el dinero durara hasta el final de su vida, y lo que quedara después se destinaría a organizaciones benéficas dedicadas a la salud y los derechos de las mujeres. Linda fue la primera en saberlo. Corrió a mi pequeño apartamento alquilado y, al ver mi rostro pálido y delgado, rompió a llorar como una niña. «Emily Sen, ¿estás loca? ¿Por qué no vas al hospital?» «¿Por qué? Ahora tenemos dinero. El mejor hospital, la mejor medicina. Podemos tratarlo. Mejorarás». Se aferró a mis hombros, temblando, con lágrimas y mocos corriendo por su cara. Le di una sonrisa débil y le di una palmadita en la mano. «Linda, no llores. Conozco mi cuerpo. En lugar de yacer en una cama de hospital llena de tubos, consumiéndome sin dignidad, quiero pasar mis últimos días como yo elija». «¿Cómo?» «Esperando morir», gritó Linda, con los ojos rojos. «No», negué con la cabeza y miré por la ventana. La luz del sol era cálida y brillante. Se trata de ajustar cuentas. Un ajuste de cuentas completo. Linda se quedó congelada, y entonces lo entendió. El dolor, la ira y la impotencia brillaron en sus ojos. «¿Aún estás pensando en ese bastardo después de lo que te hizo?» «No estoy pensando en él», dije con calma. «Es por mí, por la Emulation del pasado». Para darle una respuesta real, un punto final a la frase. Linda me miró fijamente y finalmente se dejó caer al suelo, cubriéndose la cara, con los hombros temblando mientras contenía los sollozos. Me acerqué y la abracé suavemente. «Linda, no estés triste. Ayúdame con una última cosa». Ella levantó su rostro surcado de lágrimas para mirarme. «Ayúdame a organizar mi funeral», dije en voz baja, como si hablara de algo ajeno a mí. «Que sea discreto, sencillo, y luego envía una invitación a Isen». Las pupilas de Linda se contrajeron bruscamente. Mi tiempo era incluso más corto de lo que habían predicho los médicos. La enfermedad progresaba rápidamente, el dolor era casi constante día y noche. Comer se había vuelto casi imposible, y mi cuerpo se consumía rápidamente, como una vela que se extingue hasta su último destello. Linda dejó su trabajo y estuvo a mi lado día y noche, encargándose de todo, incluso de organizar los servicios funerarios. Como le pedí, eligió el paquete más barato, una despedida sencilla y luego la cremación. Cuando ya casi no podía levantarme de la cama y mi mente comenzaba a nublarse, los ojos de Linda estaban rojos mientras sus dedos temblorosos enviaban el obituario digital. Estaba diseñado como yo quería, simple, con solo la hora y el lugar escritos, firmado por el comité funerario de Emulation. Eso fue lo último que le pedí que hiciera mientras aún estaba lúcida. No sé qué expresión tuvo Isen al recibirlo, sorpresa, duda, alivio. Pero ya no importaba. Mientras me perdía en la oscuridad, creí verlo como años atrás, en el campus universitario, un chico pobre con una camiseta descolorida y los ojos brillantes de sueños descabellados. Isen me había entregado torpemente una botella de refresco de naranja fría, con una sonrisa amplia y radiante. «Emily, cuando nos graduemos, me casaré contigo. Cuando gane dinero, te daré la mejor vida». Aquel refresco sabía dulce, burbujeante de frescura, pero todo eso había desaparecido hacía tiempo. Fallecí en una tarde sombría. Fue indoloro, como quedarse dormido. Linda se desmayó de tanto llorar, pero se obligó a mantenerse fuerte y a soportar mi despedida, dolorosamente sencilla.
En la sala más pequeña de la funeraria solo vinieron ella, el abogado Kim y algunos parientes lejanos con los que apenas había mantenido contacto. El aire olía a incienso barato mezclado con desinfectante. En el centro estaba la urna más barata, pintada de un amarillo enfermizo, conteniendo las cenizas de la mujer que una vez amó a Isen más que a su propia vida. La ceremonia fue tan sencilla que rozó la indiferencia. No hubo largos lamentos ni despedidas interminables. Linda, con los ojos hinchados, dijo con voz entrecortada, Emily, vete en paz. No seas tan ingenua en tu próxima vida, antes de derrumbarse de nuevo. El abogado Kim, con el rostro serio, hizo 3 reverencias. Justo cuando la ceremonia estaba a punto de terminar y el personal se preparaba para trasladar la urna al almacén, la pesada puerta se abrió de golpe. Una figura alta irrumpió, arrastrando consigo el aire frío. Era Isen. Llevaba un abrigo negro de cachemira, el pelo al viento, la cara anormalmente pálida y los ojos inyectados en sangre, desorbitados. Parecía demacrado, como si no hubiera dormido en días. La barba le oscurecía la mandíbula y todo su cuerpo irradiaba el caos del colapso. Miraba fijamente la solitaria urna amarilla y barata al frente del salón, con los ojos abiertos como si hubiera visto un fantasma, rebosantes de incredulidad y miedo aplastante. No, imposible, murmuró con una voz áspera como papel de lija. Se tambaleó hacia adelante, pero el personal lo detuvo. Señor, por favor, cálmese. La ceremonia ha terminado. Quítense de mi camino, rugió Isen como una bestia fuera de control, apartando el bastón de un empujón y tropezando hacia la urna. Extendió la mano como para tocarla, pero sus dedos temblaron violentamente a pocos centímetros antes de caer impotentes. Levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre recorrieron el vacío salón de despedida, pasando junto a los pocos invitados inquietos y finalmente se fijaron en Linda. ¿Dónde está? ¿Dónde está Emily? Su voz era casi un grito, retorcida y rota. ¿Dónde está? ¿Qué demonios es esto? ¿Qué clase de broma de mal gusto estás gastando? Linda se secó las lágrimas, se levantó y miró al hombre frenético que tenía delante con ojos tan fríos como el hielo. Una broma de mal gusto, rió con amargura, con la voz llena de odio. Isen, ¿estás ciego? ¿No leíste el obituario? Emily Sen murió hace 2 noches. Cáncer de estómago en etapa avanzada. Sus cenizas están justo delante de ti en esa urna. ¿Lo ves? La palabra muerta golpeó a Isen como un mazazo en la sien. Su alta figura se tambaleó violentamente, su rostro palideció, y la locura en sus ojos se desvaneció en un vacío profundo. Era como si no pudiera entender en absoluto las palabras de Linda. Parecía completamente aplastado por la realidad que tenía ante sí. No, no, no puede ser. Como pudo, murmuró para sí mismo, mirando fijamente la urna, como si intentara ver a través de la pintura barata a la persona que estaba dentro. Me está mintiendo. Ella tiene que estar mintiéndome. Solo está tratando de vengarse de mí de esta manera. Como un hombre que se está ahogando y trata de aferrarse a la última gota, sus ojos de repente se volvieron feroces. Señaló a Linda con el dedo. Eres tú. Todos ustedes están involucrados en esto y están tratando de engañarme. ¿Dónde está Emily? Hazla salir y verme. Linda finalmente se enfureció por su locura autocomplaciente. Sacó un archivo grueso de su bolso y se lo arrojó a la cara a Isen. Hojas blancas se esparcieron como copos de nieve. Eran registros hospitalarios, entre ellos un certificado de defunción en blanco y negro que mostraba claramente el nombre de Emily. Causa de muerte, cáncer de estómago, etapa terminal. Fecha y hora de fallecimiento, una fecha específica. Dentro había algunas fotos mías en mis últimos días, demacrada, arrastrándome por la cama, sin vida. Isen retrocedió como si se hubiera quemado, tropezando y dando un paso atrás. Con manos temblorosas, se agachó para recoger el certificado de defunción que había volado hasta sus pies. Su mirada se fijó en los 3 caracteres de mi nombre y en la fría fecha de muerte. Los segundos pasaban mientras él permanecía inmóvil en esa posición encorvada. La sala de despedida estaba en un silencio sepulcral,
salvo por su respiración, cada vez más áspera, pesada y caótica. Por fin, un sonido como el aullido de un animal herido surgió de su garganta, un grito de dolor insoportable y reprimido. Su alta figura se desplomó con estrépito de rodillas, aferrando el delgado certificado de defunción con tanta fuerza que las venas se le marcaron en el dorso de las manos, casi rasgando el papel. Sus hombros se sacudían violentamente mientras inclinaba la cabeza, emitiendo un sonido como el de una bestia moribunda. Enormes lágrimas salpicaron las frías baldosas, dejando manchas oscuras en el suelo. ¿Fue un remordimiento tardío o el terror vacío de perder todo lo que creía poseer? Linda lo observó sin compasión, con una fría satisfacción y un profundo dolor en los ojos. «Ahora lo crees», dijo con una voz afilada como un cuchillo. «Lástima, demasiado tarde. Emily murió sin querer ver tu repugnante cara una vez más. No hay una sola palabra sobre ti en su testamento». La cabeza de Isen se levantó bruscamente, su rostro cubierto de lágrimas y mocos, un desastre total. En sus ojos se reflejaba una desesperación que lo ahogaba. ¿Su testamento? ¿Qué dijo ella? Linda no respondió. Caminó hacia la urna amarilla barata, la levantó con cuidado en sus brazos y, sin mirar al hombre tirado en el suelo, se dio la vuelta para salir del pasillo. Isen se sobresaltó, como si despertara de un sueño, y corrió detrás de ella tambaleándose. ¿A dónde la llevas? Devuélvemela. Ella es mi esposa, es mía. Su voz era aguda, cargada de una locura posesiva. Linda lo esquivó con calma y lo miró con abierto desprecio. Isen, el día en que se dictó la sentencia judicial ustedes dos se divorciaron. Ella te cortó limpiamente. No eres nada ahora. No mereces tocar sus cenizas. No, aún no tuvimos el juicio. No fue definitivo. Ella sigue siendo mi esposa. Devuélvemela. Isen deliraba, incoherente, abalanzándose de nuevo. El abogado King y su personal se apresuraron a detenerlo mientras la escena se convertía en caos. Linda, sosteniendo la urna, salió rápidamente del sofocante salón de despedida. Afuera, el cielo gris y tenue cubría el pequeño césped donde las familias esparcían cenizas, mientras el polvo se levantaba desde una obra en construcción al lado. Isen se liberó de la gente que lo sujetaba y salió tambaleándose como un loco, gritando al aire. Emily, Shen, vuelve. Regresa. Me equivoqué, sé que estaba equivocado. No me divorciaré de ti, ya no quiero nada, solo regresa. Sus gritos eran ásperos y desgarradores, resonando en el césped vacío y atrayendo miradas curiosas desde lejos. Linda se detuvo al borde del campo, con la urna en sus brazos, y observó al hombre que una vez fue arrogante y que ahora se arrastraba hacia ella, con la cara llena de lágrimas y mocos, patético como un perro callejero. Sus ojos estaban helados, sin una pizca de calidez. Ethan, dijo con voz firme que cortó el aire y los aullidos. Emily me dejó una última instrucción antes de morir. Ethan se detuvo en seco, aferrándose a esa frase como a un salvavidas, mirándola con desesperada esperanza y miedo. La boca de Linda se torció en una sonrisa cruel, casi hermosa. Dijo que lo que más lamentaba en esta vida era haberte conocido y haberse casado contigo. Dijo que cuando te veía, se sentía enferma desde el alma. El color desapareció del rostro de Isen, su cuerpo se tambaleó. Linda ya no lo miró. Bajó la cabeza y acarició suavemente la fría urna que sostenía, como si calmara a un bebé dormido. Entonces, ante los ojos aterrorizados de Isen, Linda sacó el pequeño tapón de plástico que sellaba la urna y, delante de todos, del abogado King y del personal que la acompañaba, levantó en alto el recipiente amarillo y, con la abertura hacia abajo, lo arrojó hacia la obra en construcción cercana, donde el polvo y las máquinas rugían. Los restos grises se mezclaron con finos fragmentos de hueso, esparciéndose como la nieve más suave del invierno, una nube pálida que se elevó en el aire. El viento cargado de cemento y tierra la atrapó, la giró y la arrojó al caótico y sucio terreno, fusionándola con el polvo amarillento hasta que no fue posible distinguir una cosa de otra, flotando y desapareciendo como si nunca hubiera existido.
Linda observó ese viento sucio y susurró, mientras las lágrimas finalmente se deslizaban por su rostro, como tú lo deseabas, cenizas a las cenizas, limpio y desaparecido. En tu próxima vida, vive bien. Detrás, se oyó un grito desgarrador, tan agudo que parecía partir el cielo en dos. Isen observó impotente como la nube blanca y gris se alejaba, tragada por el polvo. Sus ojos se volvieron salvajes y, como un loco, se lanzó hacia el borde de la obra, tratando de atrapar algo que nunca podría sostener, agarrando solo aire sucio mezclado con gravilla y arena. Sus rodillas cedieron y se desplomó sobre el suelo húmedo, hundiendo las manos en la tierra, encogiéndose en una bola, sollozando como un animal roto. Estaba acabado. Medio año después, en un elegante café recién inaugurado en el centro, me senté junto a la ventana con un vaso de agua tibia con limón. El sol de la tarde caía sobre mí, suave y dorado. Sí, no había muerto. Esa muerte había sido el telón final que preparé para mí y para la ingenua Emilation del pasado. El cáncer de estómago en etapa avanzada era real, el diagnóstico del médico no se había equivocado. Cuando recibí la sentencia, mi corazón verdaderamente se convirtió en cenizas. Lo único que quería era desplomarme y morir, y abandoné el tratamiento por completo. Ese certificado de defunción se había tramitado por canales especiales para cortar el pasado de raíz y proteger a mi madre. El abogado quien sabía la verdad y me ayudó a manejar todos los asuntos legales posteriores a la muerte. Quizás el cielo pensó que no había sufrido lo suficiente, o tal vez el destino simplemente no quiso dejarme morir. Justo cuando ya había puesto todo en orden y esperaba tranquilamente el final, Linda, con su amplia red de contactos, logró contactar a un importante especialista extranjero. Después de revisar mi historial médico, él creyó que, aunque mi condición era crítica, aún existía una pequeña posibilidad quirúrgica, aunque los riesgos fueran extremadamente altos. Linda lloró y me rogó que me arriesgara. Pensé en el fideicomiso anónimo que ya había creado y en cómo los últimos años de vida de mi madre estaban asegurados. Al mirar los ojos hinchados y llorosos de Linda, finalmente asentí. La cirugía duró más de 10 horas. Caminé a través de las puertas del infierno, perdiendo la mayor parte de mi estómago y soportando innumerables y peligrosas complicaciones postoperatorias. Fue Linda quien vendió sus queridas figuras de edición limitada y los bocetos originales que había coleccionado durante años para reunir los astronómicos costos de la cirugía y el tratamiento, y se quedó conmigo en el extranjero día y noche. Milagrosamente sobreviví. Mi cuerpo estaba mucho más débil que antes y necesitaría cuidados a largo plazo. Pero mi vida fue salvada. Durante mi recuperación, corté todos los lazos con el pasado. Cambié de identidad, cambié de ciudad y comencé una nueva vida real. El fondo fiduciario funcionó según lo previsto, enviándole a mi madre una generosa pensión cada mes. Ella todavía cree que vivo una vida ocupada pero cómoda en el extranjero. De vez en cuando chateamos por video y me veo muy bien gracias a potentes filtros de belleza. Ella está tranquila. Emily, llamó con una voz brillante y enérgica. Linda entró apresuradamente al café, con los brazos cargados con bolsas de suplementos y se dejó caer frente a mí, empujándome una taza humeante de té de longan y dátiles rojos. Beber mientras esté caliente. Construye tu sangre. Órdenes del médico. Tienes que cuidarte ahora. Sonreí y lo tomé. Lo entiendo, mamá linda. Niño desagradecido. Ella resopló y puso los ojos en blanco. Luego se inclinó, en voz baja pero con los ojos brillantes. ¿Adivinen a quién vi esta mañana en el nuevo parque creativo en la parte oeste de la ciudad? Bebí mi té lentamente. Oh, Isen, dijo ella, saboreando cada sílaba y con un tono lleno de alegría no disimulada. Mi mano se tensó sobre la taza por un momento antes de estudiarme a mí mismo. Oh, ¿no lo viste?, continuó Linda, animada, delgada como un palo, con las mejillas hundidas, el pelo casi gris, vistiendo un traje arrugado que ni siquiera le quedaba bien, haciendo reverencias y gruñendo ante un tipo que parecía un capo de poca monta intentando venderle algo, seguros o inversiones, lo que fuera. Hablando en voz baja, como un sirviente. ¿Y adivina qué? Ella levantó las cejas, encantada.
Ese tipo pareció reconocerlo, tomó el volante que Isen estaba repartiendo y lo tiró al suelo, se señaló la nariz y gritó: «Hiciste tu fortuna estafando a las mujeres y ahora tienes el descaro de estafarnos. ¡Piérdete!». Una multitud entera se reunió para mirar. Linda imitó perfectamente el tono del pequeño jefe y la cara de Isen, roja, blanca como un taller de pinturas, explotó. No me atreví a decir una palabra. Simplemente se agachó para recoger sus volantes arrugados. Juro que el karma es real. Se lo merece. Escuché que su empresa fue liquidada por quiebra. Vendió su casa y su coche. Todavía no podía pagar sus deudas. Ahora solo es un perro callejero. Tal como dijiste, ni siquiera le queda ropa interior. Ella golpeó la mesa, riendo. La cálida luz del sol entraba a través del cristal sobre mi piel. Levanté la taza y tomé un sorbo. El dulce aroma del longan y de los dátiles rojos se extendió por mi lengua. Afuera, el tráfico fluía y la gente pasaba apresuradamente. La puerta del café se abrió con un tintineo de campanillas de viento. Un hombre con un traje barato, de pelo canoso y despeinado y con una figura esquelética se arrastraba en el interior. Sus ojos se movían rápidamente, con una mirada entumecida y aplastada de alguien a quien la vida había destrozado por completo. Caminó hacia el mostrador, su voz era pequeña. «Por favor, disculpe. ¿Estás contratando?». Su voz era áspera, casi suplicante. «Puedo hacer cualquier cosa. Limpieza, lo que necesites». El empleado, educado pero distante, meneó la cabeza. «Lo siento, señor. No estamos contratando en este momento». Los hombros del hombre se desplomaron. Su voz vaciló mientras se daba la vuelta, hueca y perdida. Justo cuando se giró, su mirada pasó rápidamente por mi asiento junto a la ventana. Por un breve segundo, nuestras miradas se cruzaron en el aire. Lo miré con calma. Era un rostro completamente destrozado por el tiempo y el fracaso. Ojos hundidos, pómulos salientes, líneas profundas talladas en su piel como marcas de cuchillo. Su mirada estaba apagada, sin vida, cargada de decadencia. Isen, que una vez fue un orgulloso y arrogante, ahora no es más que un hombre de mediana edad derrotado y molido al polvo por la vida misma. Sus ojos se posaron en mí durante menos de un segundo. No hubo reconocimiento, solo vacío. Entonces, como si evitara algo inmundo, miró rápidamente hacia otro lado, con la cabeza gacha y la espalda encorvada, yéndose como una sombra gris. La puerta se cerró suavemente detrás de él y el carillón de viento volvió a sonar con un sonido claro y distante. ¡Qué hombre más miserable! Solo mirarlo da mala suerte. Linda miró hacia la puerta por donde él se había ido, arrugando la nariz antes de responder bruscamente, con los ojos brillando de emoción. «De cualquier modo, Emily, escucha. Conseguí un contrato enorme. El cliente es súper generoso. ¿Qué quieres cenar esta noche? Es mi invitación. Estamos celebrando». Regresé mi mirada a la brillante luz del sol afuera, a la animada y bulliciosa calle llena de gente moviéndose con un propósito. En el reflejo del cristal vi mi propio rostro, todavía un poco pálido, pero con los ojos tranquilos y serenos. «Está bien», dije, girándome hacia Linda con una sonrisa genuina y alegre. «Quiero fideos de cangrejo». El plato que una vez trajo frágiles esperanzas y terminó en traición ahora era solo un plato común de fideos para sopa, uno que podía disfrutar en paz. La Emily de esa noche, junto con sus cenizas, hacía tiempo que habían sido esparcidas por el viento en el polvo sucio del pasado, y ahora yo era Emily y tenía una vida de paz para el resto de mis días. El fin.